¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, la cual se llama Victoria de la Cruz. Es el estudio número 42. La unidad 1 se llama El amor y la misericordia de Dios. El texto que vamos a manejar en esta mañana se llama Mateo 27 del 62 hasta el capítulo 28, versículo 10. Y el texto para memorizar y aplicar a la vida es Mateo 28:6, que dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. La verdad central, hermanos, nos dice que la realidad de la resurrección de Jesús constituye el centro y fundamento de la fe cristiana. Recordemos, hermanos, que pues nuestra doctrina principal es la doctrina cristocéntrica, donde nosotros pues nos basamos en Jesús como nuestro Dios, y pues ahí esta es simiente fuerte pues de nuestras creencias, de nuestras convicciones. Dice aquí pues descansa todo el edificio de la fe cristiana. Sin la resurrección, hermanos, la deidad de Cristo pues no podría ser. La iglesia sería solamente una simple organización, un lugar social, vamos a decirlo así, un punto de reunión, donde pues las personas pues nada más irían a tener pues actividades sociales. Dice que es un cuerpo sin cabeza y una casa sin fundamentos. Si Cristo pues no se levantó de los muertos, pues la predicación va a ser en vana. La predicación pues no va a tener su fuerza, su efecto sobre las personas, no va a tener ese poder regenerador en las vidas de los seres humanos, y solo sería un engaño. Vemos aquí, hermanos, pues una situación muy importante. Satanás, desde los primeros momentos en que pues se dio esta situación de la resurrección, pues ha tratado de desprestigiar este punto neurálgico, o este punto fuerte de nuestras creencias. Tanto es así que se han inventado varias teorías acerca de la resurrección, que si fue solamente un desmayo de Jesús en la cruz, que si los apóstoles pues fueron y desaparecieron al cuerpo, que si fue solamente un fraude, que si fue pues una tumba equivocada la que llegaron pues los apóstoles y no estaban, que si fuera una alucinación. Pero pues sabemos que todas esas cosas pues son falsedades para desprestigiar este hecho tan importante. Bien, hermanos, el punto número 1 se llama guardias y sellos, Mateo 27, 62 al 66. Y en el 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos. Dice que es un día anterior al día de reposo, o sea que era el viernes en la tarde. Recordemos que el día de reposo es del viernes más o menos como a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Bueno, se reúnen los principales sacerdotes con Pilato. Es importante señalar esto porque para un judío entrar a la casa de un gentil pues no era algo satisfactorio. Sin embargo, pues ellos buscaron la manera de entrar a este lugar. Versículo 63 dice: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días, yo resucitaré. Nótese aquí el asunto de aquel engañador. Para ellos pues estaban diciéndole una forma desdeñable. Dice aquí pues vemos cómo estos hombres pues entran, como ya lo mencioné, a la casa de Pilatos, siendo Pilatos un gentil,
siendo Pilatos parte de aquel gobierno pues que estaba oprimiendo al pueblo judío. Entonces ellos mencionaron pues precisamente una cosa que Jesús ha estado mencionando varias veces, que viene siendo pues la resurrección al tercer día. Versículo 24 dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Dice: puesto que un cuerpo muerto por 3 días está en tal estado de descomposición que no es posible que vuelva a vivir. Entonces los fariseos pedían pues esta situación y tomaban pues precauciones para impedir precisamente pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y será el postrer error peor que el primero. El primer error pues es que ellos decían que Jesús no era el Mesías prometido. El hecho estaba en que para ellos pues era un error pues mencionar que Jesús era el Mesías. Y el segundo pues que creyesen en la resurrección, o sea que los discípulos de Cristo pues creyéramos en la resurrección de los muertos. Versículo 65 y 66 dice: ahí tenéis un guardia y de asegurarlo como sabéis. Pues la respuesta fue seca, cortante y al grano, pues como eran los romanos. Dice: fueron a asegurar el sepulcro. Dice que rodaron una piedra a la entrada, sellaron la piedra con un cordón pegado a ambos extremos de la piedra con un sello y pusieron la guardia para evitar el intento de robo. Dice: cuán poco imaginaban esos fariseos que todas esas precauciones pues darían más autenticidad y fuerza pues a la resurrección. Es decir, vemos aquí pues cómo ellos mismos pues pusieron este tipo de cuestiones para endurecer, pero a la postre pues le daban más credibilidad a que fuese una cuestión de seguridad para ellos, y no es así, sino que pues da más seguridad a nosotros pues entender todas estas cosas, cómo se dio la resurrección. Punto número 2, mujeres y un ángel del Señor. Mateo 28 del 1 al 7 dice: pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No está clara la hora a que Mateo se refiere. Dice que los otros 3 evangelistas claramente colocan la visita a la primera hora. Dice que venían a llorar y venían para embalsamarlo. Vemos aquí, hermanos, pues también cómo ellas llegan. Y en el versículo 2 dice: y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice aquí que el ángel del Señor pues no es cualquier mensajero, es un ángel del Señor. Nos dice, un escritor dice que el sepulcro fue abierto no para que Jesús pudiese salir, sino para que las mujeres pudiesen entrar. Dice el versículo 3 y 4: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Dice aquí que su rostro pues debió ser brillante, que cuadraba con el mensaje de las buenas nuevas que iban a dar a las mujeres, y los guardias pues se quedaron estupefactos. Imagínense pues esta situación, el guardia pues cuidando sin esperarse una reacción tal, y pues también aquí pues como ellos pues dice que se quedaron pues como muertos. Entonces también es interesante comprobar pues cómo el ángel consoló a las mujeres. Dice el versículo 5: mas el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Vemos aquí pues cómo el ángel pues les menciona que Jesús fue crucificado, pero que ya no estaba en la tumba, que eso es lo más importante del todo el proceso de muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él se levantó de los muertos. Versículos 6 y 7 dice: no está aquí,
pues ha resucitado, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y esto pues fue el cumplimiento de una promesa que les había hecho. Mateo 16:21 y 17:23 dice: las últimas son solo una invitación para cerciorarse por su propia vista de la veracidad de los hechos del mensaje angélico. Dice: e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Entonces aquí se les da el privilegio a estas mujeres de poder dar testimonio o fe de que Jesús ya no estaba ahí. Dice: va adelante es una expresión bíblica que muestra cómo el pastor va adelante guiando a su rebaño. Punto número 3, prueba primera de la resurrección de Cristo. Versículo 8 dice: con temor y gran gozo fueron corriendo. Pues el temor producido pues, por esa situación, por la aparición del ángel, pues el ángel tenía una característica de que se veía imponente. Dice Lucas 24:22, describe el efecto del mensaje de los discípulos. Dice: nos ha asombrado, como dice, nos ha espantado. Lucas es más claro en describir el escepticismo de los apóstoles. Dice: más a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero Pedro y Juan fueron al sepulcro corriendo para cerciorarse del mensaje de las mujeres, pero no lo vieron a él. Juan 20, del 2 al 10. Muy importante, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo les había dicho que iba a resucitar al tercer día y que se iba a encontrar con ellos en Galilea. Entonces vemos aquí cómo es importante señalar que las personas o los sumos sacerdotes o los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, pues sí sabían o sí tenían el dato de que iba a resucitar al tercer día, pero los apóstoles pues estaban dispersos, estaban asustados y no siguieron lo que nuestro Señor Jesucristo les comentaba. Dice aquí: Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Mateo usa el nombre de Jesús porque el histórico Jesús y Señor resucitado son la misma persona. En el mensaje angélico acerca el retorno del Señor a la tierra, la misma palabra, el mismo Jesús que ha dicho: ha sido tomado de vosotros al cielo. La palabra salve pues es un saludo equivalente a regocijados o salud. Algunos traducen simplemente como hola. Si esto parece mundano, recuerden al lector que esto sirve para asegurar de que no es una visión y que el otro del otro mundo, dice, sino que Jesús que habían conocido, pues estaba ahí. Dice que ellas se abrazaron sus pies y le adoraron, y dice: delante de ellas estaba alguien que podía tocar y abrazar, pero al mismo tiempo alguien al quien debían adorar con la clase de adoración que se tributa a Dios. Y por último, hermanos, el versículo 10 nos dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Jesús repite pues estas palabras que se dieron, que sus discípulos se iban a encontrar con él en Galilea. Recordemos pues esa escena donde están pescando y no pescan nada y les dicen que tiren la red al otro lado. Y entonces, pues ahí vemos cómo pues, nuestro Señor Jesucristo se aparece a los discípulos. Es muy importante, hermanos, para la fe cristiana, pues la resurrección, entender esta parte de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque es el pilar de nuestra fe. Bien, hermanos, con esto terminamos. Que el Señor les bendiga.